Uno no espera encontrar brujería entre las plantas del patio, hasta que aparece un muñeco con los ojos salidos y el estómago abierto. Yo tenía 4 años y vivía con mis abuelos. Era una niña muy hiperactiva, así que salí a jugar al patio. En el patio había tallos de plátanos, brotes de piñas y mango, todo muy normal. Pero entonces un día salí a jugar con mi hermano y apenas salimos por la puerta trasera, sentimos que algo nos estaba viendo. Era ese sentimiento de miedo sin ninguna razón, pero no le tomamos tanta importancia, así que seguimos jugando, hasta que vimos a la vecina sentada viéndonos. La saludamos, pero solo se quedó ahí viendo sin ningún tipo de rasgo. Solo estaba ahí sentada como si estuviera viendo al vacío. Volvimos a jugar hasta que oscureció y mi abuelo nos llamó para ir a cenar. Entramos y todo normal, hasta la mañana siguiente que me levanté con un grito. Era de mi hermano, que al abrir la puerta del patio vi un muñeco con los ojos sobresalidos, la boca cocida y el estómago abierto. Dentro del estómago del muñeco había un tipo de garabato e hilo. Eso no fue lo más raro. Lo raro era dónde estaba el muñeco. Estaba entre 2 hojas de tallos. Eso era imposible. Mi mamá consoló a mi hermano, pero yo estaba totalmente sorprendida. Todavía recuerdo ese sentimiento de miedo. Ese día mi mamá nos dijo que en la noche había visto a la vecina en el patio parada sin ninguna razón. Continuemos con la siguiente historia. Cada vez que ese niño se acercaba a comulgar, algo se rompía. Hola, me llamo Sandra y quiero contarte algo que me pasó hace unos años. Nunca lo he hablado con nadie fuera de mi familia, y aunque parezca algo difícil de creer, todo lo que te voy a decir es verdad. Pasó en el 2017, en un pueblito cerca de Hidalgo donde vive mi mamá. Yo ya me había ido a vivir a Pachuca por trabajo, pero regresaba seguido, sobre todo cuando mi sobrina, hija de mi hermana, empezó a prepararse para su primera comunión. Mi hermana y yo fuimos criadas en una familia muy católica, misa los domingos, rezos en casa, todo eso. Así que no era raro que mi hermana estuviera tan emocionada con la comunión de su hija, y pues yo también, porque era la primera sobrina en hacerla. En total eran como unos 12 niños, y ensayaban los sábados por la tarde con el padre Rogelio, que ya era grande, pero todavía tenía buena energía. Todo iba normal hasta que, como a las 3 semanas de empezar los ensayos, se unió un niño nuevo. No era del pueblo, eso me quedó claro desde el principio. Su ropa era distinta, siempre muy formal, y la señora que lo llevaba no hablaba con nadie. Nunca supimos si era su mamá, su tía o qué, pero ella lo dejaba en la puerta de la iglesia y se iba. Desde la primera vez que lo vi, me pareció raro, no de una forma aterradora ni nada, pero había algo. No hablaba con los otros niños, ni siquiera los miraba. Cuando pasaban a practicar la comunión, los niños hacían fila y el padre les ponía una hostia sin consagrar en la lengua para que se acostumbraran. Era puro ensayo, pero la primera vez que pasó ese niño, se cayó una imagen de San Miguel que estaba sobre una repisa. Nadie la tocó, no había viento, simplemente se vino abajo, se rompió en 3 pedazos. Recuerdo que todos nos quedamos callados, como esperando que alguien dijera que fue una coincidencia, pero el padre solo se agachó a recogerla y siguió como si nada. Yo estaba sentada en una de las bancas y vi la cara del niño. No estaba sorprendido ni asustado, estaba como indiferente.
La segunda vez fue una semana después. Esta vez, el niño pasó al frente y recibió la hostia de práctica. Una de las bocinas se reventó. Sonó como si alguien la hubiera golpeado con un mazo desde dentro. Se escuchó un tronido fuerte, luego se apagó. El padre ya no pudo seguir con el ensayo y dijo que se iba a revisar el sonido después. Mi hermana me dijo en el camino de regreso que ya no quería que su hija estuviera cerca de ese niño. No me lo dijo con odio, más bien con miedo, y la entiendo, porque yo también ya tenía esa sensación rara, una incomodidad que no se iba y que era más fuerte cuando el niño estaba cerca. Pasaron los días y ya faltaba poco para la ceremonia real. Yo regresé ese fin de semana para ayudar con los preparativos y recuerdo perfectamente esa tarde. Era viernes. Llegamos a la iglesia para un último ensayo general, con todos los niños uniformados y con flores en las manos. Todo iba bien hasta que tocó el turno de ese niño otra vez. Yo estaba parada al lado del altar, tomando fotos con el celular para mi hermana. Cuando el niño se acercó al padre, me puse nerviosa sin razón. Me temblaba un poco la mano, como si algo fuera a pasar. El padre le dio la hostia y cuando el niño se la llevó a la boca, escuchamos como si se rompiera algo, pero no fue un objeto, fue como un chasquido seco, como si algo dentro de su boca se hubiera quebrado. El niño quedó pasmado por un segundo y luego soltó un grito que todavía se me mete en la cabeza cuando cierro los ojos. Empezó a llorar y la mujer que lo acompañaba salió corriendo del fondo de la iglesia para tomarlo en brazos. La boca le sangraba. Cuando lo vieron bien, se dieron cuenta de que tenía una cortada fea en la lengua, como si se lo hubiera mordido, pero era muy extraño. No parecía una mordida normal. Era como si algo lo hubiera rasgado desde adentro hacia afuera. El padre no supo qué hacer. Estaba pálido. Mi hermana se llevó a su hija llorando y el ensayo se canceló ahí mismo. Después supe que la señora que lo llevaba no lo llevó al hospital del pueblo, sino que se fue directo a la ciudad. Ya no regresaron nunca más. El día de la comunión, el padre hizo la misa con los demás niños, pero no mencionó a ese niño ni una sola vez. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Nadie del pueblo lo conocía, nadie sabía de dónde había salido, y con el tiempo dejó de hablarse del tema, pero yo no lo he olvidado. A veces me pregunto si era un niño común o si alguien estaba jugando con cosas que no entiende, porque te juro que cada vez que ese niño intentaba comulgar, algo se rompía, algo del templo, del ambiente, hasta que al final se rompió él. Yo no creo que todo el mundo deba comulgar. No todos están listos y algunos, como ese niño, tal vez nunca lo estarán. Pasemos a la siguiente historia. Todos volvimos diferentes de ese campamento. Esto pasó hace como 5 años. Unos amigos y yo organizamos un campamento en un bosque que está a unas 2 horas de donde vivo. Era un lugar tranquilo, sin señal, y casi nadie va por allá. Lo elegimos justo por eso, para desconectarnos un rato. Éramos 4, todos llevábamos casa de campaña, comida y linternas, lo esencial para un campamento. La primera noche fue normal, pero en la segunda empezaron los ruidos. Pensamos que eran animales, pero se escuchaba como si alguien estuviera caminando alrededor de las casas de campaña. Cuando salimos con las linternas, no vimos a nadie, solo silencio. A eso de las 3 de la mañana, uno de mis amigos nos despertó diciendo que había alguien parado frente a su tienda.
lo dijo temblando. Salimos de nuevo, alumbramos por todos lados y no había nada. Ya mejor encendimos la fogata otra vez para quedarnos despiertos. Al poco rato, desde adentro del bosque, escuchamos que alguien nos silbaba. Era un silbido muy suave, como si lo hicieran para que nos acercáramos. Nadie se movió, solo nos quedamos en silencio, escuchando cómo el silbido iba rodeando el campamento. Apenas amaneció, recogimos todo sin decir ni una palabra y nos fuimos. Nunca volvimos a hablar del tema, pero uno de mis amigos, meses después, me confesó que él sí llegó a ver una figura entre los árboles. No lo dijo en ese momento porque pensó que estaba alucinando del miedo. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a acampar. Escucha la siguiente historia que podría hacerte dudar de tus propios recuerdos de la infancia. Siempre fuimos dos, hasta que empezamos a aparecer en fotos con un niño que nadie recuerda. Mi abuelo siempre fue un hombre ordenado. Le gustaba tener todo en su lugar y, sobre todo, recordar las cosas con precisión. Era de esos que se acuerdan de cumpleaños, de fechas exactas, incluso del nombre de los perros de los vecinos. Por eso, cuando empezó a hablar de su tercer nieto, todos pensamos que la edad ya le estaba afectando. En mi familia solo fuimos dos, mi hermana y yo. Toda la vida fue así, nadie más. Pero cuando el abuelo enfermó y lo hospitalizaron, empezó a hablar de un tal Pablo. Decía que era el más pequeño, que le encantaba jugar con carritos, que dormía en la habitación del medio en su casa. Al principio pensamos que estaba mezclando recuerdos viejos o incluso inventando cosas por la fiebre, pero con el tiempo empezó a hablar con más detalle. Daba fechas, contaba anécdotas, mencionaba situaciones muy específicas que nunca habíamos vivido ni escuchado antes. Una tarde, mientras mi mamá estaba en el hospital con él, mi hermana y yo decidimos ir a ordenar el cuarto del abuelo. Siempre fue de guardar cosas y queríamos despejar un poco. Fue ahí donde encontramos un álbum de fotos que nunca habíamos visto. Estaba metido en una caja, envuelto en una bolsa de tela. Lo abrimos y al principio todo parecía normal. Cumpleaños, reuniones, vacaciones en la playa, pero en varias fotos, justo entre mi hermana y yo, aparecía un niño más pequeño. Tendría unos 5 años, cabello oscuro, sonrisa tranquila. En una de las fotos estábamos los tres en el patio trasero, con mi mamá y mi papá. Todo parecía natural, como si ese niño hubiera estado siempre con nosotros. Lo raro es que no lo recordamos, ni siquiera una sensación vaga, nada. Le mostramos las fotos a mi mamá cuando volvió del hospital. Se quedó callada, pasando página por página, sin decir ni una palabra. Luego cerró el álbum y lo dejó sobre la mesa. No quiso hablar del tema ese día, solo dijo que estaba muy cansada. La semana siguiente, el abuelo volvió a la casa. Estaba más tranquilo, pero seguía hablando de Pablo como si fuera lo más normal. Una noche, en la sala, mencionó que le preocupaba que no estuviéramos pasando suficiente tiempo con el más pequeño. Dijo que últimamente lo notaba apagado, que no hablaba tanto como antes. Esa misma noche, entramos a la habitación del medio, la que supuestamente era de él. Siempre estuvo cerrada y llena de cajas. La abrimos con algo de miedo, pero al encender la luz, vimos que seguía montada como cuarto de niño. La cama tenía una colcha infantil. Había un mueble con libros de cuentos, carritos de juguete,
dibujos pegados en una de las paredes, todo lleno de polvo, pero intacto, como si alguien hubiera vivido ahí hace poco. Entre los dibujos encontramos varios con el nombre Pablo escrito con lápiz. Había uno donde salíamos mi hermana, yo y ese mismo niño de las fotos, y al fondo, el abuelo. Otro era de la fachada de la casa, con 3 ventanas, y en cada una un niño diferente. Mi mamá no pudo evitar romper en llanto cuando le mostramos eso. Dijo que no entendía nada, que nunca tuvo otro hijo, que nunca crió a otro niño, pero también reconoció que todo lo que estábamos encontrando parecía demasiado real como para haber sido inventado. Esa mezcla de certeza e incredulidad se quedó con nosotros por semanas, porque nada coincidía, pero al mismo tiempo todo estaba ahí: las fotos, los dibujos, el cuarto, los recuerdos del abuelo. Incluso algunos vecinos del barrio decían cosas como: ya casi no se ve al pequeño, o el más pequeñito era el más tranquilo. Comentarios sueltos, pero suficientes para hacernos pensar que había algo más. El abuelo falleció un mes después, en paz, en su cama. Durante el velorio, una mujer que nadie conocía se acercó a nosotros, nos dio el pésame y dijo algo que se me quedó grabado. Él amaba mucho a sus 3 nietos, siempre hablaba de ellos como si fueran sus propios hijos. Nadie le preguntó quién era. Hoy en día, el álbum está guardado en el mismo cajón donde lo encontramos. La habitación del medio sigue cerrada. Nunca la vaciamos del todo. A veces mi mamá entra, se queda un rato y luego vuelve con los ojos llorosos. No hablamos mucho del tema. Es como si todos hubiéramos aceptado que hubo un tercer nieto del que, por alguna razón que no comprendemos, ya no nos queda más que el recuerdo de otros. Y lo más inquietante de todo es que hay días en los que, por segundos, lo siento, como si me faltara alguien, como si de verdad hubiéramos crecido siendo 3, pero nadie, ni siquiera yo, puede explicar por qué lo olvidamos. La siguiente historia te hará pensar 2 veces antes de guardar objetos antiguos. Mi mamá falleció en su cama, pero su máquina de escribir no dejó de trabajar esa noche. Cuando mi mamá falleció, yo tenía 17 años. Murió en la casa, en su cama, después de estar enferma varios meses. Fue duro, no solo porque era mi mamá, sino por cómo se fue apagando poco a poco. Era una mujer muy activa, siempre haciendo cosas, escribiendo todo el tiempo en su máquina de escribir. Esa máquina era como una extensión de ella. Si no estaba en la cocina o en el patio, seguro estaba en su cuarto escribiendo. Después de su muerte, mi papá cerró su habitación. Literalmente la cerró con llave. Le puso una cinta cruzada como si fuera una escena de crimen y nos dijo bien claro: nadie va a entrar ahí, ¿entendido? En ese momento no nos pareció tan extraño. Era su manera de lidiar con el duelo, pero lo raro fue que nunca más se habló del tema, ni una sola vez, como si el cuarto no existiera. Éramos solo mi papá, mi hermano menor y yo, y desde la primera semana las cosas se pusieron raras. Lo primero fue el ruido. Era como el sonido de teclas. Era lento al principio y se escuchaba por la noche, casi siempre después de las 11. Yo lo escuché primero. Pensé que era la casa, que estaba haciendo los típicos ruidos de casas viejas, pero después de varias noches me di cuenta. Era el sonido de una máquina de escribir, exactamente el mismo ritmo.
el mismo golpe seco de las teclas, y no venía de otro lado, venía del cuarto de mi mamá. No le dije nada a mi papá porque lo notaba raro desde que ella falleció, distante, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no. Mi hermano, que tenía 13 en ese entonces, también empezó a actuar extraño. A veces lo veía parado frente a la puerta del cuarto, solo, en silencio, como si esperara algo. Me levanté al baño y lo encontré así. Le hablé bajito para no asustarlo y me respondió sin voltearse: «Está escribiendo otra vez». Esa frase me dio un escalofrío que no se me quitó ni al día siguiente. Le pregunté qué quería decir con eso y me dijo que había soñado con mamá, que en el sueño ella le pedía que leyera lo que estaba escribiendo, que había algo importante ahí para nosotros. Me preocupé, pensé que estaba lidiando con el duelo a su manera, pero no era normal que dijera esas cosas. Lo curioso fue que al día siguiente encontré a mi papá en la cocina mirando un papel. Estaba pálido, con las manos temblando. Al verme, guardó rápido el papel en su camisa y me dijo que me fuera a la escuela, pero el papel estaba mojado, como con gotas. Yo pensé que era café. Más tarde, cuando regresé de clases, busqué por toda la casa ese papel. No lo encontré. Esa noche, el tecleo volvió, esta vez más fuerte, más rápido, como si alguien estuviera apurado. Me armé de valor y me acerqué a la puerta. Toqué suavemente y se detuvo totalmente. Solo se escuchaba mi respiración y después un solo golpe, como si alguien dejara caer la mano sobre la máquina. Me fui corriendo al cuarto y no dormí nada. Pasaron los días y las noches se hicieron más pesadas. Mi hermano empezó a despertarse gritando. Decía que mamá estaba enojada, que no entendía por qué no íbamos a verla. Y luego, una noche, nos despertó un ruido horrible, un golpeteo seco, repetido, como si alguien arrastrara la máquina por el suelo. Todos salimos de nuestros cuartos. Mi papá se quedó viendo la puerta con una expresión de terror que nunca le había visto, y de la nada dijo en voz alta: «Yo no lo quemé, solo lo escondí». Nadie entendía nada. Lo presioné, le exigí que nos dijera qué estaba pasando, y fue entonces cuando nos contó algo que cambió todo. Mi mamá había escrito un diario los últimos meses, pero no era un diario normal. Según mi papá, ahí contaba cosas que no tenían sentido. Decía que alguien la vigilaba, que la máquina a veces escribía sola, que había mensajes que aparecían cuando ella no estaba en la habitación, que alguien más vivía en la casa, pero no se dejaba ver. Mi papá pensó que era por la enfermedad, que estaba perdiendo la lucidez. Cuando ella falleció, encontró ese cuaderno en la máquina, con una hoja escrita que decía: «No permitas que terminen lo que empecé», y entonces lo quemó. Lo hizo por miedo, porque pensó que era una especie de obsesión o locura contagiosa, pero nunca nos dijo nada hasta ese momento. Después de eso, todo empeoró. La puerta amaneció un día sin cinta, sin llave, ligeramente entreabierta, como si alguien lo hubiera empujado desde adentro. Dentro del cuarto, todo seguía en su lugar, menos la máquina. No estaba. Buscamos por toda la casa y no la encontramos, hasta que mi hermano la encontró en el armario del pasillo, cubierta con una manta. Había una hoja puesta, con una sola frase escrita: «¿Por qué me callaron?». Esa misma noche nos fuimos de la casa
No volvimos. Mi papá vendió todo y se mudó con un hermano suyo. Mi hermano y yo nos fuimos con una tía. Nunca entendimos del todo qué pasó, pero el sonido de esa máquina sigue apareciendo en mis sueños. A veces me despierto con el eco de las teclas en mi cabeza. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Murmullos de Ultratumba. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches.